Muy buenos días, Adriana. ¿Qué tal? Buenos días, profesor. Aquí estamos empezando esta clase el lunes 16 de agosto con sentimientos encontrados. Nos mandaron el mensaje ahí, Elizabeth, nuestra compañera Elizabeth nos mandó el mensaje ahí en el WhatsApp del curso que desafortunadamente falleció su hermano en el accidente de Cuesta del Cero. Yo al menos realmente estoy muy consternado, estas cosas pasan. Ayer vi el tema de la noticia y quedamos consternados también con la gravedad del asunto, pero no pensé que iba a tocar tan de cerca a uno de nuestra familia, a Elizabeth, ¿ah? Nuestra familia de Luis Molbriones, nuestra compañera de curso. Así que comenzamos esta clase eh, esperando tener el consuelo, que la familia de ella pueda eh, encontrar la paz que necesita en estos momentos tan trágicos que la afectan. Y el video también que he puesto para comenzar la clase tiene que ver con las personas que están día a día luchando por sobrevivir en la calle, ¿eh? Hemos pasado un temporal, anoche llovió, durante todo el día domingo llovió y la noche también. Y se nota el tema de las inclemencias del tiempo, cómo afectan y uno se abriga, uno prende su estufa, está bajo techo, está tranquilo. Pero hay personas que día a día están, como decían ahí en el video, invisibles a la sociedad. Son las personas en situación de calle. Y este es el tema que también vamos a ver hoy día en relación con la tarea que vamos a hacer ahora, que es la segunda tarea del semestre, y que está también en nuestro libro rojo o número 1 de la página 15 en adelante. Ya dejamos el tema de la noticia un poco en pausa porque vamos a volver al poema Nada de Carlos Pessoa Vélez. Y este poema nos va a servir de insumo para poder realizar el trabajo que vamos a hacer. Así que por eso he puesto este video al comienzo para que podamos entrar en materia. Las personas en situación de calle representan un gran porcentaje de la población nacional. Hay mucha gente que está en calle, pero no es un número. En otro video que veía por ahí de una fundación se dice que no es un número tampoco tan poco abordable. Es posible revertir el tema de las personas en situación de calle. Y es un poco injusto que en otros rubros se genere tanto dinero por acciones tan de poco sentido, de poco valor, mientras estas personas carecen de todo, incluso de lo más básico a lo que puede acceder un ser humano, que es la vivienda, ¿no? Eh, Mientras en otras partes se despilfarra el dinero, se despilfarran los recursos en todo sentido, acá estas personas luchan día a día por sobrevivir en estas condiciones. Y cuánto más con el tema del COVID que está al acecho ahí, ¿no? Adriana, ¿qué me puedes dar de opiniones para comenzar primero antes de revisar la tarea de hoy? Bueno, profesor, bueno, lamentar lo que le sucedió a nuestra compañera y, y bueno, dar consuelo a su familia, que es lo único que uno puede dar en estos momentos. Ujú. Y con respecto a la gente en situación de calle, es algo día a día, no, y más en estos tiempos se nota como mucho más porque invierno, eh, o sea, a mí me ha tocado un tema muy de cerca con respecto a un primo. Ok, Igual es doloroso y es cruel ver en esta instancia, ver cómo hay tanta gente aún en situación de calle, ¿no? O sea, no, como ellos dicen, son invisibles frente a la sociedad. exactamente. Y aparte de eso, Adriana, hay personas que una vez que entran al sistema de la situación de calle no salen más de ahí porque parece que se acostumbraran un poco a eso. Sí, sí, eso es verdad, eso es verdad. En una ocasión, cuando estaba estudiando en la universidad, me metí a un voluntariado que trabajábamos con Hogar de Cristo y nos llevaron a la ruta de calle. La ruta de calle es un circuito por todo el centro y la periferia de Valdivia y atendíamos varios casos, incluso nos metíamos a algunas casas que ya nos conocían y ahí se ve que la gente, bueno, la gente que tenía vivienda o que tenía una vivienda precaria donde estar,
está ahí medianamente bien. Pero la gente que estaba en la calle, viviendo a la intemperie, varias veces le ofrecíamos que si querían ir a hospedería, que es la sección donde hay alojamiento en el Hogar de Cristo, y no querían, ¿no? Porque señalaban que en ese lugar también se producían peleas a veces o perdían sus cosas porque se las robaban a otras personas y así, ¿no? Entre ellos mismos se hacían daños, entonces por eso preferían estar en la calle que ir a la hospedería. Esto para contar un poco la realidad que se vive, porque esto es de día a día, ¿no? Víctor, bienvenido a la clase. ¿Estás ahí, Víctor? Una profesión que estoy. Hola, Víctor. Bueno, le contaba a Adriana que partimos esta clase con sentimientos encontrados porque recibimos la noticia ahí en el WhatsApp, como te diste cuenta, de nuestra compañera Elizabeth, que perdió a su hermano en el accidente de la Costa del Cero del fin de semana. ¿No? Así Una que, lástima por la compañera. exactamente. Así que estamos aquí con ese tono medio bemol porque realmente fue sorprendente, no nos esperábamos algo así. Yo me informé ayer del accidente en las noticias, en lo que leí del diario y todo, pero no me imaginaba que iba a ser nuestra compañera la que iba a estar afectada directamente por este trágico suceso. Pues bien, como veíamos en el video, no lo alcanzaste a ver, Víctor, pero está en el enlace en el WhatsApp. Ahí les dejé el enlace para que lo puedan revisar cuando termine la clase o cuando estén en el recreo o en algún momento de la semana pueden revisar el video. Ah, un video de YouTube de la noticia. No, ese es un video de otra cosa, es un video Ah, de las personas en situación de calle, que es el tema que tenemos hoy día, y cómo ya. estas personas también sobreviven al COVID y también a las inclemencias del tiempo y al abandono que hay, ¿cierto? Porque decían ahí en el video que una persona de ellas decía somos invisibles para la sociedad. Entonces ese es el Sí. tema del día, porque vamos a utilizar esto para revisar lo que vamos a ver a continuación. Vamos a hacer todo el procedimiento como siempre. Voy a detener la presentación ahí de la pantalla y voy a mostrarles ahora lo de siempre, el Facebook del colegio, porque ahí vamos a ver el material que vamos a utilizar. ¿No? Te voy a pedir que abras tu libro rojo, el libro número 1 del lenguaje, si lo tienes ahí. Si no, lo vas a ver igual acá en pantalla, no te preocupes. Em, Esto para que veamos que en ese libro tenemos un trabajo que vamos a hacer dentro de estas semanas y que se va a centrar en lo que tiene que ver con el poema de Carlos Pessoa Vélez que vimos el semestre pasado. ¿Ya? Este poema que vimos que hablaba sobre el tema de la situación de calle. Justamente lo que hemos visto en el video tiene que ver con el poema que estamos revisando, que vamos a ver ahora. ¿Ya? Si me dicen, ahí está en la pantalla, ya se está viendo. Vamos a la foto de portada, entramos acá al enlace. Le doy la bienvenida también a Jennifer que está conectándose. Ahí está entrando a la clase de hoy. Jennifer Ditzel, bienvenida a la clase. Estamos aquí entonces en el banco de guías, vamos al primer nivel medio, vamos al primer nivel medio de lenguaje, y acá en los textos Mineduc tenemos ese libro del que les hablo, ¿no? Entonces vamos a refrescar un poco la memoria con respecto a ese texto, porque vamos a ir directamente a las páginas, vamos a ver dónde estaba, bajamos un poco, dejamos eso de la noticia un poco en pausa y vamos a la página 19 de nuestro texto, ¿ya? En la página 19 encontrarán ustedes el texto del que les hablo. Y en esta ocasión no vamos a entrar tanto en detalle con lo que tiene que ver con el texto mismo, porque el semestre pasado ya lo conocimos, ya hemos visto quién es Carlos Pessoa Vélez, este que está aquí, este es el autor del texto que estamos viendo en pantalla, y ya hemos revisado también su biografía. Yo voy a abrir el libro por fuera para que se pueda entender mejor. A ver acá. Aquí, a ver. Ahora sí. Ahora se va a ver mejor. Página 19. En este caso sería la 20. Ahí. Ya, ahora sí. Entonces, les decía que al lado derecho acá aparece la biografía. Este poeta vivió pocos años porque falleció de una enfermedad que ya para nosotros no existe, está superada, que es la tuberculosis. Murió de una enfermedad que ya hoy día no causa muerte a nadie porque tenemos la vacuna.
Entonces, algo similar con lo que pasa con el COVID. A lo mejor, si hubiera vivido Carlos Pessoa Vélez en este tiempo y habría enfermado de COVID y fallecido por esa causa, habría sido algo parecido a lo que sucedió en 1800 o en 1908, cuando fallece este talentoso escritor y periodista chileno, pero por una enfermedad que en ese tiempo aún no tenía cura. No había una vacuna para poder eh, salvarle la vida a este hombre. Pero él dejó un poema que hemos visto que está acá, de Carlos Pessoa, y en este poema se narra también precisamente lo que ya hemos revisado en la ocasión anterior, que es el tema este de la situación de calle. Vamos a ver, acá me están pidiendo entrar, Francisca, voy a entrar. Ya, entonces, vamos a revisar otra vez el texto. Voy a pedir que acá los que están conectados me ayuden a leerlo. ¿Ya? Cualquiera de ustedes, por favor, voluntariamente, sin necesidad de pedirle, haga lectura de ello. Bienvenida también a Francisca Alarcón, que va ingresando a la clase. Buenos días, profesor. Muy buenos días. ¿Quién va a leer el texto? A ver. Porque Víctor tiene el micrófono abierto, así que podría aprovechar, ¿no? Cuando dice en notas, ¿cierto? ¿Levantó alguien la manito? A ver, ¿quién levantó la mano? Ya, la bajaron. No, Víctor, sí, dale. Lo que está en pantalla. ¿Me oyes bien? Sí, ahora la oigo bien. Vale. Ya. Eh, Carlos Pessoa Vélez, así se llama. Sí. Era un, era un, po- un- era un pobre diablo que siempre venía cerca de un gran pueblo donde yo vivía, jo- ay, joven, joven, ay, joven rubio y flaco, joven flaco, ay, sucio y mal, eh, oh, la otra chiquitita. Vamos a hacerlo un poco más grande, a ver si te puedo ayudar con ello. A ver, 200. Dámosle un poquito más de zoom. No, ahí se hizo más pequeño. A ver. Allí, mira. A ver si puedes verlo mejor. Intenta la estrofa completa otra vez. Ya. Vamos, Víctor. Era un pobre diablo que siempre venía, venía cerca de un gran pueblo donde yo vivía, el joven rubio y flaco, sucio y mal vestido, siempre, siempre cabiz, cabiz, Cabizbajo. cabizbajo, ¿Mm? tal vez un perdido, Eso perdido, es. sí, perdido. Exactamente. Síguenos. Un día de invierno lo encontramos muerto dentro de un, de un arroyo, aproximada a mí, próximo a mi Bueno, huerto. Varios casos, o sea, varios cazadores y que su, esta palabra es complicada. Con sus con sus lebreles, lebreles, correcto. con sus lebreles can- cantando marchaban entre sus papeles. No encontramos, no, no encontraron nada los jueces, de turno. Ay, ¿dónde quedé?
¿Sí? Salió ¿Hicieron? la cosa. Ah, claro. ¿Sí? ¿Hicieron? Cantando. ¿Está No conectado al encontraron teléfono? nada los jueces de turno. Víctor, Hicieron. Víctor, ¿Ah? ¿estás conectado en un teléfono o en un PC? ¿En el teléfono? Ya. ¿Y tienes ahí la capacidad de poder moverlo hacia la izquierda para girarlo? ¿O lo estás viendo en El- vertical? a ver. Si giras la pantalla a 90 grados a la izquierda, poner el teléfono botadito, así como se dice. Se Ah, sí, gira, lo tengo por ahí, ¿no? ya, porque si lo pones de botado el teléfono, o en modo horizontal, ahí probablemente te va a ayudar un poco mejor a ver la pantalla. Si la pantalla no gira junto con el giro del teléfono, es porque el giroscopio de arriba está desactivado y hay que activarlo. Ah, ya. Ahí ¿Ya? giró. Te puede ayudar para que se vea mejor el texto, porque donde uno tiene que ir corriendo la pantalla, se cuesta más la lectura igual. Vamos de Ya, nuevo. ahí sí. Entonces, de donde dice, no encontraron nada. A ver, vamos, como dice, entre sus papeles, No encontraron nada los jueces de turno. Hicieron, hicieron preguntas al, al guardia, al al guardián nocturno. Este no sabía nada del extinto ni ni el vecino, pero Pérez ni el vecino Pérez ni el vecino Pinto. eso es. Vamos más adelante. Una chica dijo que sería un loco, algún un vagabundo que comía, que comía poco y un chusco que oía las conversaciones, se tentó de risa. Vaya, unos Simplones. 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 Una, una paletada le echó el panteo, al panteonero, ay, Panteonero, dice. panteonero, ahí está, panteonero. Luego, 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 Luego dice, luego lió un cigarrillo, se caló el sombrero y emprendió la vuelta tras la paletada. Nada dijo nada, nadie dijo nada. eso es. Lo que has leído, Víctor, es el poema entonces de Carlos Pessoa Vélez, que narra justamente una historia similar a lo que hemos visto en el video inicial de esta clase. Aquí aparece la historia de una persona en situación de calle. Ya vimos la vez pasada el vocabulario, que si se fijan ustedes, vamos a la siguiente página y nos vamos a encontrar con el vocabulario que aparece. La palabra cabizbajo, por ejemplo, cuando dice cabizbajo, es porque anda siempre con la cabeza inclinada hacia abajo, una persona que anda con abatimiento, con tristeza, ¿no? Los lebreles son una variedad de perros que se distingue por tener el labio superior y las orejas caídas, el hocico recio, el lomo recto, el cuerpo largo. Son un tipo de perros que sirven para la caza. Cuando los cazadores salían, generalmente de noche o al amanecer, eh, cazaban a las liebres y disparaban contra ellas y después el perro, si la liebre todavía seguía viva, el perro terminaba de cazarlas cuando corría tras ellas. ¿Ya? Son excelentes animales para ese propósito. Extinto significa muerto, fallecido. Un chusco es alguien que tiene gracia, donaire. Había un chusco que se metió en la conversación, que estaba escuchando lo que comentaba la gente. Calar es ponerse un sombrero haciéndolo entrar mucho en la cabeza, así fue, con fuerza. Liar es formar un cigarrillo envolviendo en el papel el tabaco. La paletada es la porción de tierra que puede coger la pala de una sola vez. Y panteonero es sepulturero, ¿ya? Entonces, ese es el vocabulario que tiene este texto.
acá aparecen preguntas que ya en su momento resolvimos el semestre pasado, pero con este poema vamos a trabajar. Entonces vamos a revisar ahora nuevamente de qué se trata. Miren, si se fijan en la primera estrofa que dice ahí, esto prácticamente es una descripción de lo que es esa persona que va a protagonizar el texto. ¿Ya? Ahí dice que era un pobre diablo que siempre venía cerca de un gran pueblo donde yo vivía. Aparece el yo porque el hablante lírico, que es la voz que uno puede escuchar en el poema, está contando la historia. Está mostrando que cerca de donde él vivía aparecía este personaje, casi siempre se le veía por ahí. Y aquí aparece su descripción física: joven, rubio, flaco, sucio y mal vestido. Y además siempre andaba cabizbajo. Y termina diciendo el hablante lírico, tal vez un perdido, porque reconoce que en esas facciones, en esa forma en esa descripción corporal, se nota una persona que está perdida, que está probablemente en la calle. Y sucede un hecho trágico, que es que han encontrado fallecido, lo encontraron muerto dentro de un arroyo. Ya en el semestre pasado tejíamos algunas hipótesis que probablemente si lo encuentran dentro de un arroyo, que el arroyo significa un río, es probable que a lo mejor él haya muerto porque se ha ahogado. A lo mejor se quedó dormido en la orilla del río y cayó al agua. A lo mejor estaba ebrio y quedó ahí. O también puede existir la posibilidad de que lo hayan asesinado, ¿no? Otras personas. Entonces, sobre esta última tesis, bueno, los lebreles y los cazadores que estaban ahí trabajando, saliendo, terminando la jornada muy temprano en la mañana, ellos encontraron el cuerpo. Pero si se fijan después, de la cuarta línea en adelante, en esta estrofa, muestran la investigación de rigor que hay que hacer cuando sucede algo como esto. Entonces dice que entre sus papeles no encontraron nada. Es decir, ya dijimos el semestre pasado que este joven no tenía identificación, no tenía carnet de identidad, no se sabía cómo se llamaba, era un NN, literalmente. Y eso complica más las cosas, porque si no se sabe quién es, más difícil es tratar de determinar si falleció por causas de terceros o por causas naturales o por accidente. Entonces dice, los jueces de turno hicieron preguntas al guardián nocturno. Alguien tiene que haber visto algo. Y ahí está el guardián nocturno, el centinela, la persona encargada en los tiempos antiguos de Chile, que era el que estaba generalmente emplazado en una torre alta. La ciudad entera se iluminaba de noche con faroles. Y esta persona, desde la altura de una torre, tenía que siempre estar observando lo que pasaba. Era como quien dice en esos tiempos nuestras cámaras actuales de seguridad, ¿ya? Como las cámaras de seguridad que hay ahora, así antes eran personas de carne y hueso que tenían que hacer este trabajo de observar lo que pasaba en la noche. Así que este es el guardián nocturno al que le caen las preguntas primeras, porque los jueces de turno, que viene siendo la autoridad, ellos tienen que preguntarle a este guardián si es que vio algo, tiene que haber visto algo. Y él contesta que no sabía nada del extinto, ni el vecino Pérez, ni el vecino... O sea, además de eso, aparte del guardián, ni siquiera los vecinos de ahí sabían nada de este muchacho. Ya cuando empieza la investigación y hay revuelo, en un pueblo siempre llega la familia Miranda, que se le conoce como esas personas que se agolpan ahí a mirar cómo está la situación, a chismear un poco. Entonces ahí hay una conversación que dice, una chica dijo que sería un loco o algún vagabundo que comía poco, o sea, es una persona de la calle. Y el chusco este que oía las conversaciones, un tipo con harto donaire, con harta gracia, un risueño, se tentó de risa, dice. Y vaya unos simplones. Y la última estrofa pasa directamente a la escena del cementerio donde el panteonero o el sepulturero está sepultando a este muchacho que han encontrado muerto. Probablemente se hizo la investigación, probablemente no se encontraron familiares ni a quién avisarle. Murió completamente solo este muchacho, no tenía familia, no sabía ni cómo se llamaba. Entonces, lo que quedaba es dar la orden para que sea sepultado, como cualquier ser humano, ¿cierto?, que fallece. Entonces, el pantenero es el único que está en la escena con el cadáver del muchacho y hace simplemente el trabajo. Una paletada le echó el pantenero. Luego lió un cigarro, se caló el sombrero y emprendió la vuelta. Hizo su trabajo, se puso el sombrero, se hizo un cigarrito y dio la vuelta y se fue. Como
suele ocurrir en la rutina de su trabajo. Todos los días, probablemente este panteonero le toca sepultar gente, entonces era uno más de su arduo trabajo diario. Y el último verso es categórico. Tras la paletada, nada dijo nada, nadie dijo nada. Es decir, murió completamente solo. No habían parientes. Hay gente que muere en este país y que se llenan los cementerios, incluso hasta afuera, en la calle. Hay gente cuando muere alguien famoso, sobre todo. Pero en este caso no. En este caso, este muchacho muere completamente solo. En la soledad absoluta. En la soledad de la calle. En la soledad de las personas en situación de calle. Y ya partimos viendo el video que ahora es más peligroso aún para esta gente el tema de que acecha el COVID y aparte de eso las inclemencias del tiempo. Ya hemos pasado por un temporal, una lluvia ayer y hay que ponerse en el lugar de las personas de la situación de calle para ver cómo ellos tratan de sobrevivir día a día todos estos factores adversos. Pero este muchacho muere completamente solo. Es un ejemplo más de lo que es la realidad de las personas en situación de calle, que como decían en el video, son totalmente invisibles a la sociedad. Si no, observen el centro nada más cómo la gente anda de acá para allá, entrando al mall, haciendo sus compras, preocupada de sus cosas, pero pasa al lado de estas personas que le piden monedas o que tratan de buscar ayuda y simplemente las ignoran. Cada quien tiene su propia conciencia si ayudará o no a estas personas, pero es una verdad irrefutable de que las personas en situación de calle están allí y son totalmente invisibles a la sociedad, tal como decían en el video. Ahora que hemos visto el contexto de este texto y que hemos visto de qué se trata el poema, hemos refrescado lo que hemos visto el semestre pasado, les voy a mostrar qué tenemos que hacer. Bueno, hemos estado estudiando hasta el momento lo que son las noticias y los textos noticiosos tienen una estructura. Si se acuerdan, los textos noticiosos tienen la siguiente estructura. En la parte del título se divide en tres partes. ¿Alguien se acuerda cuáles son? ¿Cuáles son las tres partes en las que se divide un título de noticia? ¿Se acuerdan de ello? ¿Alguien se acuerda de eso? Titular bajada. Eso, y falta uno que va encima. Uno que va encima de ese. El epígrafe. El epígrafe, muy bien, eso es. Vamos de nuevo a la página 15 para que no se nos pase eso, ¿cierto? Miren, aquí en la página 15, te estoy mostrando la página 15, aparecen las partes de la noticia. Tenemos el título, que se divide en tres partes: epígrafe, titular, bajada. ¿Ya? No olvidemos de eso, porque los ejercicios que hemos hecho hasta el momento, las tareas que me enviaron ustedes, constan justamente de eso. Las actividades de la guía número 1 que yo diseñé para ustedes, que se entregó este viernes que pasó, también tienen ejercicios de este texto. ¿Ya? Entonces, si seguimos, después del título de noticia viene el lead o cabeza, o encabezado, o entradilla también se le llama. Y ese es el primer párrafo de la noticia donde se resume lo principal de la información y hay 5 preguntas que se pretende contestar aquí. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿A quién le pasó? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Luego está el cuerpo de la noticia donde agrega más detalles a lo dicho en el lead y finalmente puede incluirse fotos e infografía que añaden más información y precisan información del texto. Ahora bien, ya estudiamos también el fenómeno de la pirámide invertida, que también sale en la guía número 1 que les diseñé yo. Ahí aparece que en el epígrafe, el titular y la bajada se pone lo más importante, lo más relevante de la noticia. Y ya en el cuerpo se profundizan en detalles menos importantes. ¿Por qué? Porque los primeros escritores de noticias o los corresponsales de prensa, cuando estaban lejos de su ciudad donde estaba el editorial, tenían que enviar la información por telégrafo o por teléfono y debían ser muy resumidos, muy sintéticos. Y por eso lo más importante iba arriba, en el título de noticia. Y en el cuerpo iba lo menos importante o los detalles más específicos. Ya hemos visto eso. Entonces, aquí vimos ejercicios de cómo completar esto, pero ahora volvemos a la página ya más adelante. Estamos aquí en la página 21 y dice lo siguiente. De acuerdo a lo revisado en relación al texto expositivo y la noticia, o sea, de acuerdo a lo que hemos estudiado anteriormente,
la materia que hemos visto en la semana pasada, antepasada, cuando comenzó el semestre, todo eso. De acuerdo a eso, vamos a transformar este poema de Carlos Pessoa Vélez, en una noticia de diario. ¿Qué tenemos que considerar para hacer este texto? Antes de escribir, vamos a hacer un punteo de las ideas que va a colocar, ¿ya? Es decir, hay que hacer un resumen, paso a paso, de lo que es este poema. Atención, dice, al cambiar de género y tipo textual, es decir, al cambiar de forma, porque estamos transformando un poema. El poema tiene una forma, pero la noticia tiene otra forma, ¿ya? Entonces, dice acá, cuando cambiamos el género, el tipo de texto, puede cambiar el orden de las ideas puestas en el poema. Es decir, em, no es necesario que sigamos la misma línea cronológica de los hechos en el poema. Podemos invertir algún orden de los factores. Es decir, podemos poner, por ejemplo, el final como titular, podemos poner algún elemento que está en medio del poema como si fuera el título. Ustedes pueden jugar con ello como quieran, el orden lo pueden poner ustedes. Pero lo importante, como dice acá, es que el texto que se arme sea coherente, que se entienda lo que dice ahí. ¿Mm? Recuerde que el titular de la noticia debe contener lo más importante de la información y debe llamar la atención del público lector. Pregunta para el curso. Atención con la pregunta. ¿Cuántas palabras máximo puede tener un titular? ¿Se acuerdan cuántas palabras máximo debe tener un titular? Máximo 12. 11. Muy bien, exactamente, 12 palabras. 10 o 12 decía la guía. 7 decía el video que vimos la semana pasada. Pero no debería pasarse de 12, ¿ya? Y eso es un máximo. Es decir, no pasarse de ahí. No quiere decir que hay que escribir más de 12 palabras. No, es máximo 12. Máximo. ¿Ya? Y además debe contener lo más importante de la información el titular. O sea, lo más importante de este texto debe estar allí. Lo más importante del poema, el hecho puntual, debe estar en el titular. Y sobre todo debe llamar la atención del público lector. O sea, tiene que ser una noticia con un titular sugerente, que te enganche para poder leer el resto. Tenga presente cuál es el propósito de la noticia que va a escribir. Obviamente, el objetivo de una noticia es informar. Entonces, como una noticia tiene como objetivo informar, precisamente vamos a informar de este hecho que ocurrió en el poema. En esta página 21 del texto aparece un cuadro que aparece así, delineado con números, del 1 al 6, porque aquí en este cuadro lo que tienen que hacer ustedes, o que también pueden hacer en sus cuadernos si no tienen el libro, es resumir el texto, ¿ya? Lean el poema nuevamente y hagan un resumen de él, punto por punto. ¿Qué fue lo que sucedió primero? Probablemente se van a acordar que en la primera estrofa del poema el hablante lírico hace una descripción del personaje, ¿sí? Lo describe físicamente, da un detalle contextual, o sea, es decir, muestra en dónde ocurre la escena, porque dice que lo encontraron cerca de donde él vivía, ¿sí? En el segundo párrafo ocurre otra cosa, entonces hay que anotar ahí qué es lo que ocurrió. En el tercer párrafo o el centro del poema hay otro elemento, entonces así ustedes van resumiendo el poema en 6 puntos al menos, ¿ya? Y con ese esquema gráfico que vamos a tener acá, con ese resumen, ya podemos pasar a redactar el texto noticioso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a utilizar esta plantilla que está en la página 22. Fíjense, es la misma que usamos siempre. Tenemos allí un espacio para el epígrafe, tiene que ser algo breve, algo que hable sobre el contexto de la noticia. Estamos el espacio del titular, siempre recordar que los titulares tiene más espacio ahí, no porque haya que escribir más palabras, sino porque contamos con más espacio ahí porque hay que hacerlo con letras grandes. Máximo 10 o 12 palabras, pero con letras grandes. Los titulares de noticias siempre tienen las letras más grandes que cualquier otro elemento del texto. Y luego viene la bajada de título que va a aportar más detalles para complementar el titular. Y acá hay un espacio mucho más grande en la página para que ustedes puedan anotar el cuerpo de la noticia. Es decir,
todos esos detalles que son secundarios que complementan el hecho noticioso. Lo hago aquí más pequeño para que se vea en pantalla. Fíjense, así consta la página 22. Tanto la página 21 con las ideas del texto y la página 22, que es la plantilla donde se hace la noticia, son las dos páginas que nos van a dar la siguiente calificación, que es la de este trabajo. Por lo tanto, lo que me tienen que enviar al correo electrónico es esta página 21 y 22 con la tarea hecha durante esta semana. ¿Ya? Esta tarea le vamos a dar de plazo hasta el viernes que viene. Este viernes va a ser lunes 16, martes 17, miércoles 18, jueves 19, viernes 20 de agosto. ¿Ya? Viernes 20 de agosto. Contarles también que viernes 20 de agosto, el lunes 22, para que lo sepan, vamos a estar de aniversario. Nuestro colegio cumple un año más. Así que ahí tienen que estar atentos a lo que vamos a hacer porque van a ver algunas cosas que vamos a hacer durante esa jornada del lunes. No olviden entonces enviarme estas dos páginas, 21 y 22, a el correo electrónico indicado como siempre. Ahora, si quieres tú ver cómo escribiste la noticia, por ejemplo, si tienes dudas durante la semana, aparte que me las puedes consultar por el WhatsApp, lo que puedes hacer también es utilizar la página 23, que te va a ayudar a entender mejor si tu trabajo está por buen camino o no. Bueno, aquí está expresado en una metodología grupal, porque este libro servía para trabajar en grupo en las clases presenciales, pero estamos ahora trabajando de forma individual en nuestros hogares. Entonces pone aquí, luego de haber escrito la noticia, revise y corrija posibles errores de escritura y redacción. Siempre es importante hacer este paso. Si hemos escrito el texto, yo te recomiendo que antes de escribirlo definitivamente aquí en la plantilla, lo escribas primero en tu cuaderno para que quede ordenado, para que quede revisado, corregido, y luego lo transcribas acá a esta planilla, para evitar tener que borrar. Ya me han llegado trabajos anteriores, me acuerdo que decía que la página 22 del libro parecía calle Picarte, porque estaba llena de cemento, así le habían puesto puro corrector, entonces para evitar eso, para evitar borrar, antes de elaborar la versión final que está aquí, entonces hazlo en un borrador. Y luego traspáselo acá. Entonces, dentro de eso que tiene que hacer antes de escribir la versión final es revisar los errores posibles de escritura y redacción. Si tiene problemas de ortografía, revísalo. Corrígele las palabras que estén mal escritas. Ten cuidado con ello. Luego, comparta los titulares. Eso lo vamos a hacer en su momento cuando tengamos la tarea realizada. Vamos a compartir los titulares, epígrafes y bajadas que puso en su texto. Aquí, mis queridos estudiantes, yo no tengo control absoluto de lo que ustedes hacen fuera de cámara o fuera de la clase, ¿ya? Así que no nos vamos a sacar la suerte entre gitanos. Es posible que ustedes puedan trabajar juntos, de a dos, se junten con otro compañero o alguien se copie el titular con otro y tenga el mismo titular. No, realmente no me va a importar aquello. Lo que sí me importa es que si cada uno hizo su tarea solo, de manera autónoma, y obtuvo su titular, su epígrafe y su bajada, es probable que cuando tengamos las tareas hechas y las comparemos sean diferentes. Y eso es mucho más enriquecedor porque ahí podremos encontrar las diferencias. Por ejemplo, preguntarle a Víctor a ver por qué escribió este titular y en qué se diferencia del titular que escribió Jennifer. O qué le llama la atención del titular que tiene Adriana. Y así podemos ir jugando con la tarea para ir aprendiendo más. También vamos a revisar cómo cada quien organizó su LEAD y su cuerpo de la noticia, porque en el LEAD está el tema de las 5 preguntas. Recuerden que ese primer párrafo de la noticia responde a 5 interrogantes que son las 5 preguntas del periodismo. Y acá, por si no fuera poco, si tienes más dudas, siempre puedes usar esta rúbrica de evaluación que está acá abajo. L es logrado, es decir, cumple con todo lo que se afirma. ML es medianamente logrado, está bien, pero le falta para estar totalmente correcto. Y NL es no logrado porque no cumple con lo solicitado. Tú aquí te puedes poner a prueba. Cuando tengas listo tu trabajo, puedes evaluarte acá. El título de mi noticia es un resumen de la noticia. Logrado, medianamente logrado, no logrado. El LED responde las preguntas señaladas. ¿Quién, dónde, qué, cuándo y por qué? Lo mismo. El cuerpo de la noticia incorpora las ideas punteadas.
el texto es coherente, ¿se entiende el texto? No tiene faltas ortográficas, respeta normas de redacción, ahí tú puedes autocalificarte con esto, autoevaluarte. Ahora, esto que se completa aquí no es determinante en la nota que voy a poner yo, porque la nota que voy a poner yo va a estar en base a lo que reciba como trabajo final. Este ejercicio que está aquí es solamente para que tú puedas revisar tu trabajo antes de entregarlo. Cosa de que entregues un trabajo muy bien elaborado y perfecto, diría yo, que podría ser también. Y en fin, eso es, porque después ya pasamos a la carta, que es otro género de texto, pero que no vamos a ver ahora. Entonces, repito, páginas 21, tengo aquí el cuadro resumen de las ideas. Ahí tenemos que anotar, resumir el texto del poema en esos 6 puntos. Y en la página 22 está la plantilla para escribir la noticia sobre este poema de Carlos Pessoa Vélez, que narra la muerte de un joven en situación de calle. Ahora bien, si no tienes el libro, también pasa, ¿cierto? Si no tengo el libro, ¿qué puedo hacer? Muy sencillo, hacemos esto mismo. Usted puede hacerlo en una hoja de oficio, bien bonita, bien presentada, o bien, si no tenemos hojas de oficio, podemos usar el mismo cuaderno también, de forma muy ordenada, muy bien escrita, muy bien entendible. Pero sí preocúpese de que cada página que me vayan a mandar por fotografía a través del correo electrónico tenga su nombre y su curso, ¿ya? Si yo recibo un trabajo que no tiene nombre y curso, le voy a contestar el mensaje para que lo haga de nuevo, porque lo importante es que salga siempre en cada trabajo su nombre y su curso, para que no se vaya a perder nada ni a confundir nada, ¿ya? Esto con la sencilla razón de que podamos evaluar rápido y, por supuesto, completar las notas que requiere este semestre. ¿Tienen preguntas, tienen dudas, algo más que decir? ¿O estamos ok con la tarea? ¿Se entiende perfecto o falta algún detalle? Abro la palestra para que hagan preguntas, si tienen algo que decir. Profe, Sí, dígame. lo que yo leí, eso tienes que hacer un resumen de la página 21 y 22, ¿no es cierto? Primero hay que hacer un resumen de este poema que estamos viendo acá, en la página 21. Y en la página 22 hay que hacer una noticia en base a este poema, ¿ya? Esa es la tarea. Ah, ya. Repito, página 21 hacemos el resumen. Página 22 hacemos una noticia del texto. De lo que te cuentan aquí, Víctor, tienes que elaborar una noticia. Según todo lo que hemos aprendido, porque ya hemos visto la estructura, hemos visto ejemplos, todo eso, ¿ya? ¿Quién más tiene preguntas, consultas, dudas, reclamos, sugerencias? ¿Nada más? ¿Jennifer comprendió todo lo que hay que hacer? ¿Está perfectamente entendido? Sí, todo bien. Vale. ¿Y Adriana también? Profe, está todo claro. Vale, ok. Bueno, si no hay más preguntas, entonces a 5 minutos de finalizar la clase, bueno, a mí nunca me gusta que me sobre tiempo porque siempre lo trato de ocupar, pero nos vamos a tomar una licencia hoy día. Voy a cortar la grabación, voy a hacer un corte de la grabación para que no salga lo que vamos a conversar ahora, porque en estos 5 minutos que quedan me gustaría que tocásemos el tema de nuestra compañera, ¿ah? A ver qué vamos a hacer como curso también para mostrar nuestro apoyo con ella, ¿ya? Así que vamos a sacar la grabación para poder hablar más libremente. No se olviden que